y es lo que permite comprender este cambio en las relaciones de fuerza vinculadas con la cobertura al oficialismo o a la oposición, es que en realidad el electorado no estaba dividido en tercios, estaba dividido en cuartos. Efectivamente, por un lado, un sector pro gobierno que alcanzaba un orden de un 30-35%, un sector radical, socialista, ocupando el espacio del progresismo no peronista, también del orden del 30%, y un espacio, digamos, que podríamos llamar peronista federal o del peronismo federal que se sumaba al macrismo como representación del centro-derecha liberal, en confluencia, digamos, con el peronismo conservador, el peronismo, digamos, no kirchnerista. Pero al concentrarnos en esos tres espacios, lo que obviábamos, digamos, lo que no veíamos, era una importante porción de electorado independiente, principalmente de clase media, que evitaba rubricar sus adhesiones definitivas a favor de ninguna de estas candidaturas, ¿sí? Cuando era abordado, digamos, por una encuesta opinión. Si miramos esto, lo discutíamos ayer con Julio Obrero, en el sentido de que los montos de no sabe y no responde, esos famosos no sabe y no responde, en las elecciones de, digamos, anteriores a finales de la muerte de Néstor Kirchner, oscilaban alrededor del 20%. Eso se redujo considerablemente, ¿sí? Después de la muerte de Néstor Kirchner y del cambio, digamos, del discurso de la presidenta y del cambio de humor de un sector importante del electorado para con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque creo que fue ese sector, más algunos desprendimientos, digamos, de algún otro de los sectores nombrados, los que permitieron el crecimiento, digamos, exponencial de la imagen del gobierno nacional y de la intención de voto que se había hecho por Cristina Fernández de Kirchner. Por eso decía antes que me parece que es más bien una adhesión por default vinculada básicamente al no crecimiento, digamos, o a la no habilitación de alternativas opositoras, digamos, donde canalizar este voto. Lo que nuestros estudios, digamos, mostraron en el momento que intentamos profundizar un poco a través del análisis cualitativo, es que gran parte de ese nuevo soporte que hoy parecería darle al kirchnerismo, como mostraron los gráficos de Julio Obrero en un momento, un triunfo casi asegurado, proviene del cambio de actitud. Y aquel sector independiente de clase media urbana, anteriormente indecisos, sin una orientación ideológica claramente definida, que opinando favorablemente sobre la situación económica general del país y las medidas sociales, básicamente del gobierno, valoran aún más que esto, me parece a mí, la firmeza en el liderazgo de la presidenta Kirchner, frente, que hemos analizado en términos relativos, frente, ¿no?, al perfil difuso que presentan hoy el resto de las candidaturas. Esto quiere decir, Macri, ¿sí?, las peleas internas en el peronismo federal, ¿sí?, las idas y venidas, digamos, de algunos otros dirigentes. Y esto es, este liderazgo, ¿sí?, que ofrece la presidenta Cristina Fernández, es lo que de alguna manera se valora al ser comparado con lo que está ofreciendo hoy, por lo menos en términos de percepción pública, el conjunto de la oposición. Entonces, ese mismo segmento, ¿sí?, que anteriormente cuestionaba el estilo confrontativo y antagónico que segmentaba a la sociedad según, digamos, la idea o la noción de amigo-enemigo, ¿sí?, se convierte hoy, ¿sí?, en la principal fortaleza del perfil de Cristina Fernández de Kirchner. Y además, esto también se entronca con la muerte de Néstor Kirchner, porque estos argentinos que leyeron la realidad
post el fallecimiento de Néstor Kirchner, desde el clima de la incertidumbre, hubo un momento en que estos grupos, digamos, planteaban fuertes dudas acerca de la capacidad de la presidenta Cristina Fernández de continuar ejerciendo, ¿no?, la presidencia, en términos de hasta qué punto iba a poder manejar los distintos conflictos presentes, digamos, conflictos de interés presentes durante la gestión, digamos, de Cristina Fernández, sin la presencia de su marido. Lo que decimos es que hoy esta capacidad para manejar los conflictos, siempre presentes en la Argentina, por otra parte, emerge como uno de los atributos más ponderados para evitar que un descalabro político o económico lance al abismo los logros obtenidos por la actual gestión. Realmente, como decíamos antes, los logros económicos. Me parece que el gobierno, y es un poco también la explicación de por qué esta demanda de la sociedad, digamos, es retroalimentada, digamos, por el gobierno nacional. Me parece que el gobierno, estimulado justamente por esta ciudadanía que no ve alternativas de liderazgos en las opciones políticas existentes y que juzgó, ¿no?, el momento político post-muerte, digamos, del expresidente Kirchner como una oportunidad, ¿no?, lo que hizo fue aprovechar este espacio para producir un relanzamiento de la gestión de Cristina Fernández como garante de esa demanda de vida y como garante del sostenimiento del status quo económico, ¿sí?, y de este nuevo estilo, digamos, de gestión menos apoyado en la dualización, digamos, de la sociedad y más apoyado en aquello que había sido, por otra parte, el diferencial de posicionamiento de Cristina Fernández respecto de la etapa anterior. Ustedes recuerdan que la campaña de Cristina Fernández en el 2007 era básicamente eso: continuidad y cambio, continuidad en lo económico, cambio en el estilo de gestión, ¿sí?, en el estilo de gestión menos confrontativo, más orientado a la búsqueda de consenso, más abierto internacionalmente, etcétera. Esto se quiebra, digamos, con el conflicto por el campo, ¿no? Y de alguna manera estos objetivos planteados muy fuertemente en la campaña quedaron desvirtuados. Sin duda esto puso al gobierno en sintonía, ¿sí?, con esa clase media demandante de estilos gestionarios menos confrontativos y más abiertos al diálogo. Y en ese sentido, lo que podemos ver en los estudios de opinión pública de los últimos tiempos es que lo que se ha producido es un cambio en la matriz de valoración del liderazgo. Y acá sí tenemos un gráfico que me gustaría, ¿me ayudas a cortar el botoncito? Hicimos una medición entre el antes y el después, digamos, de la muerte de Néstor Kirchner, vinculado con atributos de liderazgo. Y lo que vimos es que claramente sí. Las encuestas de opinión mostraban, digamos, históricamente, que el principal atributo demandado de un liderazgo era la honestidad. Honestidad y transparencia, por supuesto. Y fortaleza y autoridad aparecían, digamos, relegados después de otros atributos como capacidad, apertura, etcétera, etcétera. Y esto venía creciendo, digamos, en los últimos años en la República Argentina. Y esto, la verdad, que nos producía bienestar desde el punto de vista de aquellos que queremos que el proceso democrático en la República Argentina debe ser profundizado no solamente desde el ejercicio de la democracia formal, sino desde básicamente la ampliación y profundización de valores democráticos. Resulta que de alguna manera esta caída sistemática del atributo fortaleza y autoridad, ¿sí?, vuelve después de la muerte de Kirchner a ponerse fuertemente por encima de otros atributos más vinculados, digamos, a diría yo,
valores más asociados a una ética republicana, digamos, como atributos de soporte de un liderazgo. Por eso, digamos, lo que se ve acá, que es este atributo, digamos, era del 73%, ¿sí? El atributo de honestidad, y 39% el ocupado por el de autoridad. Posteriormente, al deceso del expresidente, esto se invierte. Hoy, cerca del 60% de la población, ¿sí?, demanda de un liderazgo casi tanta fuerza como el tema de la honestidad, que es fuerte. Pero lo que es importante, tal vez dejar en claro, es que esta demanda de autoridad que se reclama y que demandan estos sectores medios independientes no está vinculado necesariamente con la demanda de un liderazgo autoritario. Un liderazgo autoritario que ponga en riesgo, ¿sí?, los ejes o valores como la libertad o el orden democrático. Lo que, de alguna manera, esta demanda de autoridad y de liderazgo fuerte viene de alguna manera a describir, es la necesidad o la capacidad del líder, ¿sí?, de dotar de cierto orden que permita mantener bajo control toda amenaza que ponga en riesgo la continuidad de los logros económicos y los beneficios sociales alcanzados. Esto es lo que me parece que está detrás, ¿no?, de este viraje de los humores de un sector importante de la clase media a favor de la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque